Alejandro, cuando vos dispongas, estamos listos para comenzar la reunión. La palabra es tuya, Antonio. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros y aceptar esta propuesta de la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica Argentina. Hoy no es un día más, obviamente hoy estamos festejando un nuevo aniversario de la creación del Comité Olímpico Internacional, por eso a nivel mundial se festeja el Día Olímpico, y la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica Argentina en los últimos años viene acompañando distintas realizaciones, distintas actividades con distintas propuestas, tanto en el orden presencial y bueno, en los últimos años lo hemos hecho de esta manera virtual. Por eso hemos denominado este ciclo 5 anillos, 5 semanas, 5 conversatorios, con una idea concreta que es compartir con ustedes las experiencias, sobre todo apuntando a la dirigencia deportiva que tanta falta le hace el hecho de sentirse acompañado, el hecho de sentirse respaldado. Hoy, como decíamos, en este día tan especial, vamos a, dentro de la temática, hablar de lo que tiene que ver con el trabajo puntualmente hecho por APAOA en esta nueva modalidad virtual y cómo se siguen difundiendo los valores olímpicos. Vamos a estar acompañados por la gente del Panathlon, gente que trabaja y que también tiene a los valores como su eje y de propuesta preservando los derechos del niño en el deporte, pero también haciéndole saber a sus mayores, no solamente a sus padres, sino a todos quienes trabajamos con los más jóvenes, que tenemos nuestros deberes y nuestras obligaciones. Y en el cierre estaremos hablando en lo que concretamente tiene que ver de cómo llevar a través de los valores la formación de los jóvenes en la práctica del deporte. Dicho esto, a modo de introducción, mi nombre es Antonio Bachmann, porque lo digo a título de que mi cargo actualmente es como Relaciones Institucionales de la Asociación, y me presento porque hay mucha gente que estamos viendo en la sala que obviamente es gente del Panathlon que nos acompaña la noche de hoy y a quienes queremos agradecer. Felizmente hemos tenido una muy buena aceptación de esta propuesta 2021, tal es así que nuevamente nuestra sala ha sido completada. Y bueno, hoy se lo decíamos a la gente del Panathlon y lo volvemos a hacer público, nuestro especial agradecimiento porque desde un principio, bueno, nos brindaron su colaboración, no solamente facilitándonos los elementos o las herramientas para poder hacer este conversatorio, sino también, yo creo que es importante destacar, siempre tuvieron una palabra de aliento, siempre nos sentimos acompañados y respaldados en nuestro accionar. Dicho todo esto a modo de introducción, le voy a pedir a Maxi Giraldi entonces que haga la presentación del primer exponente. El expositor tiene que ver con alguien que es de APAOA y que justamente el año pasado, básicamente, junto con Maxi, junto con Facundo Cíparo, nuestro paz presidente, llevaron adelante un emprendimiento y una, no digo una aventura porque realmente fue una realidad muy linda que se concretó a través de convenios. Pero justamente de eso nos va a hablar Alejandro, así que Maxi, te dejo la palabra para que lo presentes a Alejandro y de esta manera entonces comenzamos la jornada de hoy, esta cuarta jornada de este ciclo denominado 5 anillos, 5 semanas, 5 conversatorios. Gracias. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, hoy la verdad que presentar a un amigo, así que muchísimas gracias, Ale, más que por el conversatorio de hoy, por tantos años compartidos, trabajando juntos, así que va a ser fácil presentarte. Es el actual presidente de la Asociación de Bádminton de la Ciudad de Buenos Aires, vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Bádminton, presidente de la Comisión de Educación Olímpica de la Federación Internacional de Educación Física Argentina, FIEP. ¿Sí? Ale, todo tuyo. Muchas gracias, Maxi. La verdad que, como decía Antonio, lo que voy a contar en este momento es un trabajo que se hizo en equipo, donde participamos varios, y es esta idea de compartir los valores del olimpismo en este día tan simbólico como es el Día Olímpico, en contexto de cuarentena. Y la verdad que junto a Facundo, cuando pudimos llevarle la propuesta y demás, que fue muy permeable,
la verdad que fue para nosotros muy bueno y bueno, la verdad que nos dio un sí rotundo. Cabe destacar que fuimos motivados por el campamento, el excelente campamento de Apaoa, que había sido por sus 20 años, que la verdad que nos agarró en cuarentena y lamento no habernos podido encontrar. Yo he tenido la oportunidad de participar de más de uno de ellos y la verdad que siempre fueron momentos muy lindos, muy fraternales, pero bueno, esta vez nos vimos a través de la computadora y bueno, fue de inspiración para poder, eh, para poder tener esta idea de seguir compartiendo el olimpismo de esta manera. También, posterior al campamento, fueron los festejos del Día Olímpico, que la verdad que con las figuras que participaron la rompieron totalmente, así que bueno, teníamos esa previa y dijimos, bueno, no nos quedemos ahí, ¿no? Que no sea un momento de un evento al año, sino poder generar un recurso y subirnos también a esto que empezaba a pasar en el mundo, que la tecnología de la comunicación se había transformado, ya era una transformación que no nadie lo podía negar. He leído estadísticas que dicen que hemos avanzado más en la tecnología de la comunicación en 2 meses que en 20 años. Y la verdad que la pandemia generó eso. Así que, bueno, voy a compartir un poquito algunas imágenes de lo que fue estas capacitaciones que pudimos dar y también poder contar acerca de por dónde fueron los contenidos compartidos con las organizaciones en este tiempo. Nosotros empezamos una primera acción que hicimos con la Universidad de Hurlingham. Nos parecía importante, si bien a través del municipio de Hurlingham pudimos generar este lazo, poder tener una llegada institucional a través de una casa de estudios, y eso se pudo replicar y generó muchas más cosas que voy a contar a continuación. En ese caso Facundo era uno de los oradores, nos acompañó el doctor Carlos Marino, persona que esta noche va a poder compartir, también iba a disertar acerca de la educación deportiva, y pudimos armar un mini equipo de sumar gente que nos fuera acompañando en esta aventura. Y también tuvimos la oportunidad y habiendo aprendido, y como decía anteriormente, habiendo sido inspirados por el campamento y por el Día Olímpico del 2020, sumar atletas en las cuales podíamos contrastar lo que nosotros estábamos contando, ¿no? Nosotros dábamos la teoría, pero podíamos poner sobre la mesa la realidad que viven los atletas. Cómo se vive un juego olímpico, cómo es una preparación olímpica y demás. Esta charla trajo a colación hacer una segunda charla con la Unión de Federaciones Metropolitanas, fue en un formato diferente porque si bien fueron todos formatos virtuales, esta vez lo transmitimos a través del Facebook de UFEDEM y también tuvimos muy buena repercusión. La verdad que también UFEDEM hace un trabajo bárbaro y es valorable haber hecho esa alianza estratégica con la Unión de Federaciones Metropolitanas. Muy bien. Ahí compartimos algunas charlas. En esta ocasión participaron 3 atletas de lujo. Si ustedes ven en el Facebook, ven la pantalla así reducida, porque solamente en la sala de Zoom participaban los expositores y cientos de personas se enganchaban a través de las redes sociales en las cuales transmitíamos. En este caso pudimos hablar con 3 atletas de diferentes ramas, un jugador de bádminton, un jugador de hockey y un paratleta de esquí alpino, que la verdad que nos dejó una enseñanza espectacular. Así que bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena y pudimos transmitir este concepto que queríamos dejar de acerca de los valores del movimiento olímpico y su filosofía. También hicimos una con la Universidad de Luján, pudimos hablar con ellos, generar también esta misma charla con estos mismos fundamentos. Le pedimos a un oriundo de la universidad, que es un miembro de APAOA, que nos acompañe en esta charla. También hablamos con gente de San Fernando y con la remera Mika Krayev, que también rema ahí en San Fernando, así que pudimos tener una instancia bien local. Y nos acompañó por el lado de la universidad Pablo Pasqualini, que era el enlace institucional con la universidad, así que fue verdaderamente un placer poder generar esta charla con ellos. Posterior a esto surgió un proyecto muy interesante, donde pusimos sobre la mesa un vínculo muy lindo con la Universidad Nacional de Luján, que veníamos arrastrando y que venía teniendo un precedente, como dijimos, con la UNAUR,
En una segunda instancia también sumamos a la Universidad de José C. Paz y la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Esta universidad es muy reconocida en nuestro ámbito porque tiene la licenciatura en educación física, en alto rendimiento deportivo, y además está ahora con la maestría en alto rendimiento deportivo, así que fue la verdad que muy lindo poder sumarlos. Y en conjunto generamos un programa muy interesante, no solo donde hablamos de educación olímpica, sino también donde le dimos la posibilidad a deportes que no pertenecen al programa de educación física de las universidades, poderlos sumar y poder generar una disertación muy interesante y que puedan descubrir los alumnos de la carrera de educación física y de la licenciatura otros deportes, otros contenidos. Por ejemplo, bueno, acá esta charla sí fue vía Zoom, donde muchos participaron y se fueron enganchando. Eran muchas charlas de muchos, con mucha carga horaria, con mucho contenido. Fueron 9 semanas consecutivas donde pudimos desarrollar estos 8 deportes más la charla de educación olímpica. Hablamos de, bueno, la primera fue de bádminton, pero justo no quedó el flyer disponible, pero sumamos esgrima, podemos hablar del patinaje, lo que es el patín carrera, que muchos conocen una rama del patín que es el patín artístico, pero este deporte que es tan importante para la Argentina y ha dado tantas medallas, así que bueno, pudimos contar. Esto es interesante también de que la mayoría de las charlas no solo participaron entrenadores, sino también dirigentes que acompañaban y daban su mirada y aportaban a la charla del entrenador. También de fútbol playa, un deporte que crece con mucho auge. Gustavo Casado y Gustavo Michieri son dos difusores del deporte y han generado gran parte del desarrollo que hoy tiene el fútbol playa a nivel nacional. También hablamos del netball, pudimos hablar del karate, pudimos hablar del handball en su versión playa. Nos parecía interesante dar otra dimensión. En el caso del tenis, hablamos también del beach tenis, no hablamos del tenis convencional, sino hablamos de la versión nueva que es tan popular en lo que es juego de playa, y particularmente en la cual practica Facundo Cíparo, así que vale la pena decirlo. Bueno, más fotos de toda esa impronta donde todos participamos y también generamos un ida y vuelta al finalizar la charla. Nos falta fotos, pero también en el medio pudimos hacer una charla muy interesante de valores en el deporte con APEF. En esta charla no solo pudimos desarrollar los contenidos, lo que tiene que ver con la educación olímpica, sino también que pudimos hablar en 2 oportunidades, en 2 ocasiones diferentes, con 2 atletas marplatenses. Uno, se me fue el nombre, pido mil disculpas, un atleta que fue parte del equipo nacional de beach handball, y en el segundo encuentro con Leandro Zuna, ahí Maxi, fanático del surf, lo disfrutó mucho, así que la verdad que pudimos disfrutar mucho de esa charla, y bueno, también nos volvimos hinchas de él, incluso ahora que ha ganado su clasificación olímpica, mucho más. Así que vamos a alentarlo en estos Juegos Olímpicos. Y como consecuencia de todo esto, surgió también la posibilidad de generar esta charla con la Dirección de Deporte de Tierra del Fuego, donde pudimos generar un programa similar al que te estoy contando ahora, pero con deportes de playa. En esa charla, bueno, pudimos participar con el apoyo de la Academia Olímpica Argentina y pudimos generar este programa. Pudimos hablar del bádminton en su versión air, hablamos del beach fútbol, del beach tenis. Bueno, obviamente tuvimos la clase de educación olímpica y pudimos cerrar con el beach handball. La verdad que fue muy interesante. También pudimos vincular con socios locales. Acá podemos ver a Lucrecia, que nos acompañó durante todas las charlas y que fue protagonista y también generó una fuente de difusión muy interesante en la provincia. En el centro lo vemos a Gustavo, que es referente de la Secretaría de Deporte de Tierra del Fuego. Y también un montón de gente participando. Nos llamó la atención que proponíamos la charla para Tierra del Fuego y teníamos gente de Jujuy, gente de Catamarca, gente de Buenos Aires, de diferentes lugares de la Argentina. Así que hasta acá un poco lo que pudimos hacer de difusión. Y voy a pasar brevemente, porque no me quiero exceder de mis 20 minutos, a contarles por dónde iba la charla y cuáles son los contenidos que compartimos durante este tiempo. Esta es una de las presentaciones base que armamos, inspiradas claramente como academistas en todos los contenidos que tienen que ver con la educación olímpica y también
lo que nos enseñó el Comité Olímpico Argentino a través de la Academia Olímpica Argentina. Así que bueno, inspiramos nuestra presentación en todos esos contenidos aprendidos y desarrollamos este concepto del olimpismo. Después, hoy Carlos lo va a retomar, pero el olimpismo es una filosofía de vida que exalta y combina un conjunto armónico de las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Asocia el deporte con cultura y formación, creando así un estilo de vida basado en la alegría, el esfuerzo, el valor educativo, el buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. Y la verdad que nuestra charla, si bien dimos cuenta de muchas cuestiones que tienen que ver con la educación olímpica, pudimos volver siempre a esto, ¿no? A explicar por qué eran los Juegos de la Antigüedad y cuál fue la inspiración de Pierre de Coubertin, cómo se trabajaba y cómo se hacía en honor a los dioses. También algunas cuestiones que son claves y que también fueron de inspiración para el movimiento olímpico, como el concepto de la Olimpiada, la quechería, bueno, los hombres griegos. Bueno, explicamos también el valor de la corona de olivos, el valor también del esfuerzo de no hacer trampa, todo el impacto cultural, social y político que tenían los Juegos en su momento. Y eso también, bueno, explicamos, la verdad que no vamos a desarrollarlo en este momento porque sería una charla que hace de 1 hora, pero cuáles eran las competencias que se desarrollaban en su momento. Y también, a raíz de toda esta inspiración, que es lo que toma Pierre de Coubertin y, bueno, y su socio, que también ahí levantamos la argentinidad, José Benjamín Subiaur, para la creación del movimiento olímpico, y cuáles eran sus símbolos, ¿no? ¿Qué es la Carta Olímpica? ¿Qué fines persigue la Carta Olímpica? ¿Cómo está organizado el movimiento olímpico a nivel internacional? Y damos cuenta de la importancia que tiene con la participación de 206 países. Nosotros orgullosos también de tener nuestro miembro, que es el doctor Gerardo Huerten. Bueno, ¿cómo se desarrolló? ¿Por qué fue en Atenas en 1896? Si bien Pierre de Coubertin era francés, ¿cuál fue el fundamento? ¿Por qué se llevó? ¿Cuántas naciones participaron? ¿Qué deportes se practicaban? ¿Qué es una Olimpiada? Este concepto tan importante, este periodo de 4 años, y cómo se desarrollaban. Y por qué en la historia está marcado en rojo ciertos hitos de la historia donde no hubo Olimpiada y por qué se respetó ese proceso, por qué Tokio se sigue llamando 2020 y no 2021, y por qué no se corre el movimiento olímpico 1 año, total la cuarentena fue para todos, o la pandemia fue para todos, sino porque se respeta y el movimiento olímpico sigue revisando en su historia y lo deja como un hito como Tokio 2020, no como escuchamos a los periodistas hoy que hablan de Tokio 2020 y queda así porque el merchandising ya se hizo. No, bueno, tiene todo un porqué filosófico y también damos cuenta de eso. Un poco también los murales, los logos, por qué es el logo de los Juegos Olímpicos de la Juventud, qué significa, qué es una Villa Olímpica, cuál es la fundamentación. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con Nacho Beckner de hockey, fue equipo de los Leones que participó en Londres 2012 y después fue parte del cuerpo técnico de Bélgica para Río 2016. Pobre Ocalamidad le ha tocado porque, bueno, Argentina en ese Juego Olímpico fue campeón, pero él contaba de su experiencia de Londres y cómo se encontró de repente una foto casual con Kobe Bryant, por ejemplo, un astro del deporte mundial y que estaban todos al mismo nivel. Hace poquito tuve la oportunidad de escuchar ahí se me fue el apellido, de nuestro regatista olímpico que fue campeón y contaba esta idea de nos encontramos en una igualdad. Acá no hay países ricos, no hay países pobres, no hay razas, no hay lenguas. Todos nos encontramos en ese mismo sentir y compartimos lo mismo. Bueno, la gloria que fue para el deporte argentino, Buenos Aires 2018, con lo lindo que fue y cómo pudimos desarrollar muchas cuestiones del deporte argentino en esos Juegos. Los símbolos olímpicos, la importancia de los anillos, el porqué de la bandera. Derribamos muchos mitos que hay alrededor de los símbolos. También la importancia del fuego, acá un miembro de APAOA siendo relevista de la antorcha, el pebetero, la importancia que tiene el fuego olímpico, el fuego sagrado para el movimiento olímpico y que hoy se mantiene, si bien
tiene que ver con los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Hoy se sostiene durante el tiempo y esa ceremonia tiene un gran valor simbólico. El lema olímpico, las medallas, el porqué de las medallas, quiénes reciben medallas, por qué las reciben, por qué otros no reciben, que son parte de la formación de atleta, pero bueno, trabajamos eso. El tema de las mascotas, qué revelan, qué dicen, a lo mismo que los emblemas olímpicos. Explicamos también por qué el emblema del COA tiene esta forma y qué tiene que pasar para poder utilizarlo, que nadie lo puede utilizar libremente, sino que son marcas protegidas, y que el Comité Olímpico, por ser una organización reconocida por el movimiento, por el COI, lo puede utilizar. Y después sintetizábamos toda esta explicación en qué son los valores olímpicos. Y ahí es un caso que nos interesa mucho hacer hincapié en lo bueno y lo malo que tiene, y muchos gestos que hemos visto a lo largo de los Juegos a través de sus competencias y a través de lo que demuestran los deportistas. También revalorizamos el tema de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y vemos cómo antes se castigaba la trampa y lo costoso que era hacer trampa, y hoy por hoy, más allá de que existe un castigo para la trampa, también el reconocimiento del deporte, el juego limpio, el juego destacado, al tener actitudes que son honorables. Y ahí también desarrollar los valores del movimiento olímpico, que están sintetizados en tres conceptos, en tres palabras, en tres conceptos muy importantes, que son la excelencia, la amistad y el respeto. Desarrollar cada uno de ellos, y que a veces la excelencia no es ser campeón, sino también es dar el mejor esfuerzo posible, prepararse de la mejor manera para lograr el resultado que uno espera y darlo todo. Me acuerdo esta frase de Scola que decía en el mundial, el último mundial de básquet, dice: yo no me guardé nada. Y bueno, fueron segundos, pero un segundo puesto habiendo dado todo tiene un muy buen beneficio y también muy meritorio. La amistad que se sucede en el seno de un equipo, la amistad que se sucede entre rivales, y también entre rivales que parecen aparentes, pero que hoy compartir el deporte hace que tengan esa relación. Esto parece paradigmático, ¿no? Un hincha de Boca o un jugador muy identificado con Boca y un jugador muy identificado con River, que parece que fueran rivales y en muchas situaciones sociales se matan. Son dos referentes que están abrazados, que generan un vínculo a través del deporte y que es muy notorio. Y también el respeto, ¿no? El respetar al rival, respetar al referee, respetar todas las reglas. Es fundamental para esta vida que queremos proponer y los valores que promueven el movimiento olímpico. Por último, nos proponemos esto de divulgar los valores, ¿no? Y por ejemplo, pensamos en el niño que se inicia y que quiere ganar y que quiere jugar y que disfruta del deporte, y pensamos también en el atleta que se forma. Esta es una imagen de un campus de Buenos Aires 2018 que se preparaban para el beach volley, pero también no por nada elegimos a Paula Pareto, no la elegimos con un kimono en el medio de un tatami, sino que la elegimos en su vida diaria, que también se cuelga la medalla de oro, porque sus valores no lo deja solamente en el gimnasio, sino lo traslada a cada cosa de su vida. Y por eso acá pensamos en que el movimiento olímpico nos inspira no solo como atletas, sino también en todas las funciones que podemos cumplir en el deporte. Y por último, bueno, este fue el cierre de esta charla, que fue la última que dimos, junto con la Dirección de Deportes de Tierra del Fuego. Muy bien, muchas gracias por escucharme. No, muchas gracias a vos, Alejandro. Por supuesto, trataste de sintetizar lo que fue casi 6 meses de trabajo, ¿no? Porque, es decir, no en la previa, sino también en todo su desarrollo. Aprovecho para comentarle a los que están acompañándonos en la jornada de hoy que todo este material existe, y que hay la predisposición de parte de APAOA, que, bueno, como vemos, presidentes de confederaciones provinciales, como el caso del amigo Jorge Cataño, que nos ha estado acompañando en toda la jornada, como así también gente de distintos puntos del país, aquellos que requieran y quieran y entiendan que podemos colaborar y poder realizar una charla, con gusto, por supuesto, todo este material existe y estamos dispuestos a compartirlo, y los chicos están predispuestos a ser expositores cuando así lo requieran. Yo lo escuchaba a Alejandro y él hablaba de patín carrera, y veo que dentro del auditorio está Nora Vega, y no puedo dejar de nombrarla y reconocerla por todo lo que ha significado en el deporte y por todo lo que significa como dirigente deportiva.
También es grato estar compartiendo con expositores que han estado participando en las jornadas anteriores y otros que van a exponer, como el caso de la doctora Martínez Funes, Andrea Martínez Funes, que nos está acompañando, Dante Parra, que va a ser un expositor el próximo la próxima semana, el próximo miércoles, y nuestro primer presidente está Daniel Ridao, también acompañándonos, que estuvo en la primera jornada de exposición, ahí compartiendo con nosotros. Digo esto, nombro a la gente de las confederaciones, nombro todos los que nos están acompañando, y acá vamos a hacer referencia porque en la previa hablábamos y nos retrotraíamos en el tiempo, y con la gente del Panathlon, que son los próximos expositores, nos une una relación de actividades, de objetivos en común, desde el año 2008 que se firmó el primer convenio, que fue revalidado, pero que bueno, justamente hablábamos que a veces hay que volver a comprometernos, más allá que sabemos que el compromiso existe y desde siempre. Así que desde el año 2008 que estamos codo a codo trabajando por los valores, cada uno con su andamiaje, pero siempre en conjunto y haciéndolo. Hemos compartido voluntariados, y eso también quiero decirlo porque con Eva Sao, si mal no recuerdo, estuvimos cuando se hizo la Asamblea del Comité Olímpico Internacional y era una referente para nosotros y que lógicamente era un orgullo poder compartir esa experiencia. Así que dicho esto, es nada más que a modo de introducción para agradecerle a la gente del Panathlon nuevamente por estar acompañándonos. Para nosotros es un gusto, es un honor que nos estén acompañando la noche de hoy como expositores para contarnos todo su trabajo en base a los valores. Así que Maxi, te dejo a vos la presentación del próximo expositor. Muchísimas gracias. No, gracias, Ale. Buenísimo la exposición. Bien, es el turno, como bien dijo Antonio, de la gente de Panathlon, el doctor Rubén Rodríguez Lamas, post-presidente de Panathlon Club Buenos Aires, director de School for Sports, presidente de FIMBA, que es la Federación Internacional de Maxi Basketball. Es titular del Instituto de Derecho del Deporte del Colegio Público de Abogados de Capital Federal y director de la revista impresa Overtime. Así que, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Lo recordaba Antonio recién, la relación que tenemos de hace mucho tiempo con APAOA, y con la linda exposición que acaba de hacer Alejandro, recordando la historia, por lo menos, de lo que es el olimpismo, que nosotros también trabajamos en el recuerdo permanente de lo que es el deporte, de lo que es el olimpismo. Creo que es interesante para que todo el mundo, como dijo él, que lo ponía a disposición, que pueda ir a estudiarlo, a ver las bases. Yo lo que voy a hacer, si puedo, vamos a compartir pantalla, si ya lo puedo hacer. Sí, ya lo puedo hacer. Entonces vamos a correr esto así y vamos a hacer esto. Muy bien. Bueno, la charla que tenemos para hoy preparada es sobre la enseñanza y el ejemplo de los valores panatléticos y olímpicos. Cuando hablamos de los valores panatléticos y olímpicos es porque prácticamente son similares, son iguales. ¿Y por qué? Porque los valores del deporte son los mismos. Creo que es interesante o importante entender qué es un valor, qué son los valores. Los valores son los principios o las virtudes, como lo pongo acá, cualidades que caracterizan a una persona. ¿Cuáles son estos principios? Son los que nos orientan en la gestión, los que nos orientan en la acción. Obviamente que hay muchos, tenemos muchísimos distintos valores que hacen referencia a cada una de las actividades, a cada uno de los distintos órdenes del ser humano, morales, religiosos, humanos, universal, estético, lo que fuera. Tenemos valores de todo tipo, pero lo más importante, a mi entender, son los valores humanos, y por eso hoy nos vamos a detener un ratito en los valores humanos. ¿Cuáles son estos valores, estos principios? Son lo que nos permiten a nosotros realizarnos como personas, ser lo que somos. El conjunto de normas que nos permiten de alguna manera entrar en una sociedad y convivir con el resto de la gente, y son normas que son válidas en un tiempo. ¿Por qué? Porque las normas, gracias a Dios en el mundo, y los abogados que me están acompañando, porque hay muchos también del Colegio de Abogados que están acá presentes, son dinámicas. ¿Por qué son dinámicas? Porque de acuerdo al tiempo, de acuerdo al momento, van a cambiar los valores, pero hay algunos que no cambian nunca, que son los valores humanos. Por eso hacemos hincapié justamente en esto,
que es la base de todo el resto de los que vamos a estar hablando hoy. Creo que de los valores humanos, los 10 más importantes son los que están acá expresados. Bondad, sinceridad, empatía, todos los que están aquí expresados. Y si ustedes los miran detenidamente y se ponen a imaginar dónde se pueden poner realmente en funcionamiento cada uno de estos valores, es sin duda que en el deporte. ¿Por qué? Lo vamos a ver dentro de un ratito, ya lo estuvo hablando Alejandro también antes, que los valores que se manejan dentro del deporte son los valores humanos. ¿Por qué? Porque son los que nos hacen crecer, lo que nos hace que cada uno de nosotros refleje en el resto lo que pretende, lo que es uno como ser humano. Si hablamos de los valores olímpicos y nos referimos específicamente a esto, nos vamos a dar cuenta que los principios son exactamente iguales a los que estaba mostrando recién. Por supuesto que están resumidos, el Comité Olímpico los resumió en su momento cuando hizo la declaración de sus principios, prácticamente en lo mismo pero resumido. La no discriminación, o sea, de ninguna manera va a haber discriminación de raza, político, lo que fuera. Hoy justamente hubo un inconveniente muy grande en la Copa UEFA, porque hay un problema todavía respecto de la diversidad, que no se pone de acuerdo en el fútbol, y no se permitió que en el estadio donde estaba jugando Hungría, Alemania-Hungría, se pusieran los colores de la diversidad, porque Hungría todavía tiene algún tipo de estructura mental discriminatoria. Creo que la UEFA ya lo ha determinado y hoy puso los colores de la diversidad en su símbolo, y a partir de ahora va a haber un cambio muy grande. Bueno, eso es lo que buscaba también el olimpismo a través de sus principios. La no discriminación de ningún tipo, ese será por sexo, pero también está por raza, por religión o por lo que fuera. La sustentabilidad. ¿Qué es sustentabilidad? Es la continuidad permanente de los valores. Si los valores son específicos para un momento, no sirven. Tienen que ser sustentados en el tiempo. Se habló de humanismo, justamente, ¿por qué? ¿Qué es el humanismo? Como dije antes, los valores humanos son la síntesis de todos los valores que se encaminan en cada uno de los factores que nosotros manejamos. La universalidad, para todos. No es para unos pocos, es para todos. Acá se habló también de la libertad, por supuesto, se habla de la libertad. Y la solidaridad. Fíjense ustedes que la solidaridad es tan importante que es lo que permite que los Juegos Olímpicos se sigan realizando, que es lo que permite que el deporte a partir del siglo XIX se haya realmente normado para que se haga deporte, no como antes que era todo lúdico, que no estaba conformado con los 3 aspectos esenciales del deporte, que es el juego, el movimiento y la competencia. Todo eso se pudo hacer gracias a la solidaridad entre los pueblos. Y la alianza, por supuesto, que tiene el deporte en la educación y la cultura. Yo creo que no hace falta ni detenerse en pensar la importancia que tiene el deporte en el ser humano. Si uno piensa que la educación y la cultura son parte indestructible de lo que es la realización del ser humano, se da cuenta que el deporte tiene exactamente los mismos factores. Hablando de la educación y la cultura, vamos a ver un poquito ahora, y ya metiéndonos en el tema, que es el Panathlon. Porque el Panathlon tal vez es poco conocido para mucha gente, pero el Panathlon es, como acá lo dice, es una institución al servicio del deporte. De alguna manera también lo dijo Antonio hace un rato, que es un voluntariado y que se trabaja en pos de mantener los mismos objetivos olímpicos, lo vamos a ver en un ratito. Pero, ¿cuál es el compromiso nuestro? ¿Cuál es el cometido principal? Es justamente preservar los valores éticos y morales que están en el deporte y promoverlo como herramienta justamente de una educación, porque lo que más le interesa al Panathlon, lo que más le interesa a quienes de alguna manera movilizan los principios del deporte es educarlos,
es educar a la gente para que sepa específicamente qué es lo que quiere. Nosotros tenemos el reconocimiento del COI, el Comité Olímpico Internacional reconoció al Pánathlon en el año 1982. Samaranch, en ese momento su presidente, era socio del Pánathlon. Muchos de los dirigentes actuales, de los dirigentes internacionales son socios del Pánathlon. En este momento están mirando presidentes del Pánathlon de otros países. Acá lo vi hace un ratito a la gente de Chile, y también que había gente de Colombia. En todo el mundo nosotros lo que hacemos, más allá del reconocimiento del COI, es llevar adelante como misión, porque tenemos una única misión, que es la difusión del ideal olímpico. Por eso hablé de los valores, porque si no sabíamos lo que es un valor y no entendemos lo que es un valor, no podemos entender cuál es la difusión de ese ideal. Promovemos el juego limpio. La promoción del juego limpio, hoy el fair play es una cosa común, todo el mundo habla del fair play, fue promovido, creado por el Pánathlon, y a partir de la creación del Pánathlon del juego limpio se hizo la difusión y hoy se creó como una institución. Prácticamente hoy en día el fair play es una institución internacional o mundial. Hablamos de la educación, lo vuelvo a insistir, sin educación deportiva no es posible que se haga el deporte, y para eso es importante que se entiendan los valores y que se enseñen, se difundan. ¿En qué nos basamos nosotros dentro del Pánathlon? Nos basamos en cartas. ¿Cuáles son las cartas? Serían las normas, las regulaciones que hacen al andamiaje de lo que es la organización. Tenemos una carta del panatleta, que es la carta nuestra, donde en principio lo que nos dice es: un panatleta es siempre un panatleta. Lo va a ser esté o no esté dentro de la organización. Va a ser un panatleta toda la vida, porque panatleta, la palabra Pánathlon viene de pan, todos, atleta, deporte. Todos los deportes juntos conforman la fuerza para llevar adelante la difusión del ideal olímpico. Tenemos la Carta del Juego Olímpico, que ya les comenté, y tenemos, que de alguna manera lo dijo hace un rato Antonio, tenemos las cartas de los derechos del niño en el deporte, que creo que son, desde el punto de vista de la educación, uno de los bastiones, porque es muy importante que en cuanto nosotros trabajamos, estoy hablando de deportista, yo vengo del básquetbol, nosotros trabajamos en el básquetbol para formar a nuestros chicos, para formar a nuestros próximos jugadores, pero si no entendemos cuáles son los derechos de ellos, jamás vamos a poder hacerles entender cuáles son los valores y van a aprender mal. Así como nosotros decimos, debemos aprender los fundamentos de un deporte para poder hacerlo bien, para poder jugarlo bien. Lo mismo pasa con los valores y con lo que le enseñemos a un chico. A un niño, si no le enseñamos realmente que él tiene derechos y no nada más que cumplir, bajar la cabeza y hacer lo que dice un director técnico o un grande, no sirve para nada. Tienen que tener ellos la libertad de tener un sentido crítico. Y la Carta de los Deberes de los Padres en el Deporte, que es otro de los temas fundamentales en cuanto a la educación del niño, porque los padres son a veces los que le hacen mal a los chicos en cuanto a lo lúdico que ellos tienen en la cabeza. Hace un tiempo, ustedes lo recordarán también, había una publicidad televisiva que hablaba, un canal de deportes, creo que era ESPN, no recuerdo, o TIC, que mostraba cómo después de que un chico había salido segundo y se llevaba la copa del segundo, el papá en el coche lo reprendía porque había salido segundo. En vez de darse cuenta que lo que había hecho el chico era dar lo mejor de sí y haber obtenido una medalla. ¿Qué hacemos nosotros en el Pánathlon? Sigo insistiendo, enseñamos que el deporte es más que un resultado. El deporte es mucho más que un resultado, no importa la copa, importa el hacer. Y no solamente para los chicos, después lo vamos a ver también con los atletas mayores, lo vamos a hablar con la continuidad del deporte, que el deporte es una continuidad mientras se pueda jugar, mientras se pueda hacer deporte. Fomentamos el ejemplo para demostrar que se puede a pesar de las adversidades y los años. Reconocemos que no solamente un logro tiene valor, todo tiene valor dentro del deporte. Recién estaba mostrando Alejandro aspectos positivos y negativos
en el deporte, nosotros reconocemos todos los aspectos positivos, porque premiamos el cumplimiento justamente de todo eso como normas reglamentarias, como forma de convivencia, damos los premios de fair play. Y fuimos nosotros los que inventamos la tarjeta roja y la tarjeta verde. La tarjeta roja, que hoy también es una institución. Pero nuestra tarjeta roja al principio decía no a todo lo malo, no a la droga, no a lo que hace mal al deporte. Y sí la tarjeta verde, que decía el deporte une. Con estas dos tarjetas como institución, nosotros irrumpimos en el deporte y enseñamos de alguna manera los postulados nuestros, que es lo que realmente pretendíamos que la gente entendiera. Ahora, ¿cómo se enseñan estos valores? Bueno, es sencillo. Sencillo no, porque los maestros y profesores que me estén mirando me van a decir que no es sencillo hacerle entender a alguien cómo se tiene que aprender cada una de las enseñanzas. Primero está la explicación. Si nosotros lo explicamos y lo explicamos mal, nadie va a aprender. Pero segundo es el apoyo. ¿El apoyo para qué? Para que pueda quien está entendiendo, quien está aprendiendo lo que nosotros enseñamos, la forma de pensar y la manera de actuar correcta. Y fundamentalmente, y esto es a mi entender, el mayor factor, el más importante de todos en la enseñanza, que es el ejemplo. Sin el ejemplo no hay forma de enseñanza. Porque si vamos a enseñar con el juego, ¿qué hacemos enseñando con el juego? Resolvemos conflictos, señalamos los errores para hacer crecer individualmente a quien está intentando aprender un deporte, le enseñamos habilidades para que las aprenda, le hacemos desarrollar el sentido crítico. Sin el sentido crítico no hay libertad. Le hacemos que busque la libertad para que tenga tolerancia, para que sepa cómo manejarse dentro de una cancha de juego, como en la vida, con el resto de la gente, confraternizando y solidarizando con el resto. Y le hacemos reconocer que hay derechos y deberes. Si no hacemos reconocer que hay derechos y deberes, no sirve para nada nuestra enseñanza. Porque todos debemos entender que cada uno de nosotros está sujeto a derechos y obligaciones. Pero el ejemplo. Estoy absolutamente convencido que el ejemplo es la mejor herramienta de la enseñanza, la única forma de aprender valores. Y cuando digo aprender valores, no hablo solamente de los niños, no hablo solamente de las categorías formativas, hablo de todas las categorías. Las categorías de alto rendimiento, el maxi deporte, que es el último de las categorías. ¿Por qué? Porque los valores se demuestran una vez que están aprendidos. Y si están aprendidos y los demostramos, seremos ejemplo. Cuando se cambia el ídolo, ¿qué es esto de cambiar el ídolo? Resulta que hace mucho tiempo atrás, cuando se creó, vuelvo a hablar del básquetbol porque es mi deporte, cuando se creó el mini básquetbol, que el mini básquetbol es la primera categoría del deporte, del básquetbol, que es la categoría formativa, fue en los años 60. En fines de los años 60, principios de los años 70, se crea el maxi básquetbol, hablé que es la última categoría. Acá hago un pequeño parate para que entiendan lo que es el maxi deporte. Maxi son las categorías por arriba del alto rendimiento. En contra de mini, que es lo primero, maxi es lo último. En algunos lugares se hablaba de deporte de veteranos, de máster, de seniors, y lamentablemente ninguna de esas denominaciones es coherente porque ni somos maestros, ni somos seniors, o sea, ni somos pasivos, sino que somos activos, porque no dejamos de hacer deporte, tampoco somos veteranos, porque los veteranos son los que sufrieron muchas cosas como la guerra o una mala palabra para algunas mujeres, porque en el Río de la Plata está muy mal visto que se le diga a una mujer que es una veterana. Así que nosotros lo que hicimos fue, en el mundo, cuando digo nosotros, es el movimiento, creyó que la palabra, que el prefijo maxi era lo que realmente identificaba en la continuidad deportiva al último eslabón. Por eso, cuando se cambia el ídolo, los chicos empiezan a ver, cuando se crea el maxi básquetbol, al papá, a la mamá, al abuelo o a la abuela en una cancha de básquetbol, o corriendo haciendo atletismo, o haciendo ciclismo, o lo que fuera. Pero a partir de ahí, al cambiar el ídolo, lo que hicieron fue imitar. Y al imitar nosotros lo que hicimos fue permitir
que aprendieran los valores que cada uno de nosotros teníamos y a lo mejor muchos no sabíamos cómo enseñarlos. Y a partir de la imitación existió la superación. Fíjense ustedes, acá yo puse algunas fotos, y estas fotos creo que son icónicas. Tiene mucho que ver con el básquetbol, insisto que vengo de ese lado. Pero para los que no lo conocen, sobre la izquierda está Curry. Curry es un jugador en este momento de la NBA, un jugador de básquetbol que está en Golden State. El papá de él, que es jugador de básquetbol, juega al maxi básquetbol. Es un jugador más de Estados Unidos en los campeonatos mundiales o panamericanos de la disciplina. Los hijos de Michael Jordan, que están debajo, los dos hijos de Michael Jordan siguieron jugando al básquetbol. ¿Por qué? Porque obviamente imitaron al padre y mantuvieron lo que el padre les había demostrado. Tenemos sobre la derecha lo que para mí es una de las fotos más alegres en lo que es mi vida, tal vez porque soy presidente de una federación internacional que tiene millones de jugadores, porque logramos que muchos padres jugaran con sus hijos un campeonato mundial. Los campeonatos mundiales de maxi básquetbol que hace la Federación Internacional está dividido por categorías como todo el maxi deporte cada 5 años. Empieza a los 30 en femenino, a los 35 en varones, y sigue hasta los 80 en varones y 70 en mujeres. Resulta que en el año 2017, en el campeonato mundial que se hizo en Italia, en Montecatini, tuvimos la suerte que un papá de 65 años, que tenía 68, jugara en el mismo campeonato mundial, él en su categoría de 65 y su hijo en la categoría de 35, los dos representando a Argentina en el mismo campeonato mundial. Eso a nosotros, a mí en especial como argentino por haber sido presidente de la Federación Argentina de Maxi Básquetbol y actual presidente de la Federación Internacional, me llena de orgullo. Lo importante es que entendamos cuáles son los valores, porque vine a hablar de valores, vine a hablar de lo que hace el Panathlon respecto a los valores olímpicos, de la importancia de la enseñanza y entender que el ser humano tiene desde que nace hasta que termina su vida la posibilidad de una continuidad deportiva. El deporte no se agota nunca, no hay exjugadores, todos somos jugadores. Si uno es futbolista, será futbolista toda su vida. Si uno es atleta, será atleta toda su vida. No hay ex basquetbolistas, tiradores. No, lo siguen siendo. Mientras puedan seguir haciéndolo, lo van a seguir haciendo. En esta foto, que también es icónica, hay dos personas, un australiano de 106 años. Este señor sigue compitiendo. Sigue compitiendo porque entendió sus valores, da el ejemplo de los valores y nos demuestra al resto de los que tal vez no estamos en edad formativa, que se puede. Y ese simple hecho de saber que se puede nos permite a nosotros entender desde el fondo mucho más lo que es el deporte. Y por otro lado, ahí tenemos a las chicas de 70 años de México, seleccionado en México, que obtuvo una medalla en el último campeonato panamericano. ¿Por qué? Porque también ellas son ejemplo y fueron ejemplo para cada uno de los jugadores de todas las épocas. Antes de terminar, porque sé que tenemos el tiempo agotado, y me quiero pasar los 20 minutos, como dijo Alejandro, quiero simplemente hacerles reflexionar en el hecho del ejemplo. Está Norma Vega por ahí, estoy absolutamente convencido que muchas de las chicas que siguen patinando y muchos de los chicos que patinan lo han hecho por verla a ella. De la misma manera que el tenis en nuestro país tomó un auge impensado cuando Guillermo Vilas tomó la posta de lo que era el básquetbol. Lo mismo, el tenis. Lo mismo hizo en básquetbol Ginóbili. Cuando empezamos a ver a Ginóbili, los que no eran basquetbolistas empezaron a darse cuenta que se podía, que había llegado al pináculo, al lugar más alto del básquetbol internacional, un argentino que antes era impensado, que lograba los mayores logros, más allá de la medalla de oro en un juego olímpico. Muchos, pero muchísimos chicos se decidieron a jugar al básquetbol. El equipo de vóley, que desde el año 90 hasta el 98 estuvo en los primeros lugares en el mundo, hizo exactamente lo mismo
con el voleibol. Ni hablar de Pareto, que mucha gente en los últimos tiempos está volviendo a un deporte que era antiquísimo como es el judo, o numerosos, miles de otras personas que han sido ejemplos, que han transmitido los valores. Nosotros hemos premiado en forma permanente aquellas acciones que han demostrado solidaridad en el deporte, que han demostrado que el deporte es lo que debe ser. Y eso es lo que hace el Panathlon. Así que hoy, que hace desde el año 1948, 73 años, que se creó el Día del Olimpismo, queremos felicitar a todos los atletas olímpicos, decirles que el Panathlon siempre va a estar apoyando todo lo que sea los ideales, los principios y los valores del deporte, y en especial del olimpismo. Para cualquiera que quiera aprender un poco más de las cartas que tenemos dentro del Panathlon, lo puede hacer a través de nuestra página web, entran y lo descargan. Creo que vale la pena. Vale la pena por lo menos hacer una lectura rápida de lo que son los derechos del niño, los deberes de los padres y lo que significa realmente el juego limpio, para que todos, más allá de lo que ya sabemos, entendamos que lo más importante en cuanto al deporte es lo que alguien dijo por ahí: no engañar, no hacer trampa. Eso es lo más lindo que tiene el deporte, porque el deporte es franco. Y respecto de los valores, decir que, bueno, así como no discriminamos y como todo lo que se dijo cuando estábamos hablando específicamente de los valores, como final, decirle que todos ellos están resguardados por el Panathlon. Así que tenemos la suerte de ser los que de alguna manera lo mantengamos dentro de los límites normales. Bueno, muchas gracias, gente. Creo que se nos fue el horario. Gracias. Muy bien. Estás muteado, Antonio, perdón. Ahí Ana nos está mostrando las tarjetas, la tarjeta verde y la tarjeta roja. Sí, pero la verdad que bien valió el término, ¿no? 2 tiempos suplementarios para Rubén, para esta maxi exposición que ha hecho de esto que también, por supuesto, nos identifica y mucho. Muchísimas gracias, la verdad, muy buena exposición, pero bien vale la pena. Por ahí somos escuetos o somos mezquinos con los tiempos, pero es por una cuestión también que tiene que ver con la posibilidad de ser variados, ¿no? En la propuesta, tratar de que todos podamos compartir esto. La verdad que es muy, muy buena exposición y creo que quedó muy claro cosas que nos hacen comunes, ¿no? O sea, y sobre todo lo del tema del ejemplo. Así que muchísimas gracias nuevamente. Y vamos a dar una vuelta de página rápidamente. Los otros días, para presentar a Mario Mosia, tuve que hacer una síntesis y traté de hacerlo como amigo. Obviamente me hubiese sido más sintético por ahí ir a los fríos, a las frías letras, ¿no? Del currículum. Pero antes de la palabra Maxi, para que lo presente al doctor Carlos Marino, justamente pasa lo mismo, porque con Carlos es un trabajo que se viene realizando él ahora como responsable máximo de la Academia Olímpica Argentina, pero no, lo viene haciendo como amigo. Sinceramente lo sentimos de esa manera, porque siempre hemos tenido su palabra, su consejo, su apoyo, su acompañamiento en todas las realizaciones de APAOA. Así que bueno, sin más preámbulo, le voy a pedir a Maxi entonces que lo presente al doctor Carlos Marino para que nos haga su disertación, su comentario, y también, por supuesto, sea la persona encargada, como máxima autoridad de la Academia Olímpica Argentina, de hacer el cierre en este día tan en particular o tan especial como es el del festejo del Día Olímpico. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. A lo que vos dijiste, le voy a sumar algo personal. También fue profe mío en la licenciatura, así que fue un poco el que creo que con Ale también, un poco nos metió este bichito del olimpismo. Así que muchísimas gracias, Carlos. Bueno, como dijo Antonio, vamos a ser breve con tu currículum. Presidente de la Comisión de Educación y Academia Olímpica Argentina, delegado nacional de la Federación Internacional de Educación Física Argentina, FIEP. Bueno, muchísimo más largo es tu currículum, Carlos, pero creo que, como bien dijo Antonio, seamos escuetos, así te escuchamos a vos, que es lo más interesante. Buenas noches. En principio, agradecerles y felicitarlos por esta magnífica convocatoria que hemos tenido. Casi 100 personas, estamos en 100 personas que están siguiendo las instancias de este conversatorio.
A eso que dijiste, yo lo único que agregaría, Maxi, que tuve el honor, realmente lo considero así, de haber sido aceptado como miembro del Panatron Club de Buenos Aires. Así que para mí realmente significa mucho ese ingreso a tan prestigiosa institución. Por otro lado, Antonio, decirte que la verdad que vos dijiste que yo soy amigo de la instancia, pero yo creo que ustedes no son muy amigos míos. Y les voy a decir por qué. Después de la magnífica exposición que hizo Ale Almada mostrando la preponderancia del trabajo, lo que hizo con el trabajo concreto, como decía el doctor Lamas, la preponderancia del ejemplo. Y después, con la magnífica exposición, tanto teórica como metodológica, que desarrolló el doctor Lamas, a mí me ponés después, con lo cual la vara me queda extremadamente alta y siempre me obliga a un esfuerzo adicional. Así que yo realmente felicito a los dos expositores que me han precedido y voy a tratar de desarrollar estas ideas que habíamos preparado. Si me das para compartir la pantalla, te agradezco. Ahí estamos. Bueno, yo particularmente en esta oportunidad voy a hablar de la educación deportiva, justamente. Un tema central en este momento en el debate argentino, nosotros estamos muy preocupados, realmente muy preocupados, porque vemos el rumbo que está tomando en algunos institutos de educación física, formadores de formadores, e inclusive en la propia escuela, el rumbo que está tomando esta actividad. E inclusive compañeros, colegas nuestros, que hasta denostan al deporte, atribuyéndoles una serie de prácticamente de disvalores y siendo muy reacios a su práctica. Inclusive prácticamente ni lo nombran, y sobre todo en las etapas iniciales infantiles. Ustedes saben muy bien, y la neurociencia lo está probando en este momento, que lo fundamental es la construcción del hábito, de los hábitos. O sea, la única forma de construir un hábito es con la práctica. Por lo tanto, yo voy a partir fuerte de entrada diciendo que para nosotros la iniciación y el desarrollo deportivo, fundamentalmente la iniciación, empieza desde el momento del nacimiento. Ahí empezamos a trabajar con un proceso de iniciación en el deporte y después vamos a ver si lo podemos fundamentar. Inclusive le digo más, hasta desde la misma concepción. Hay un precursor, nuestro guía, como es Pierre de Freddy, Barón de Coubertin, que ha señalado el camino. Ustedes saben, todos los que participamos del movimiento olímpico, sabemos que Pierre de Coubertin fue un politólogo y un pedagogo francés que encontró en el deporte la posibilidad educativa por excelencia. Fíjense que la misma Carta Olímpica, y creo que algo Ale dijo anteriormente, lo define como una filosofía de vida. No lo define como el olimpismo no lo define como una práctica deportiva, lo define como una filosofía de vida que incluye fundamentalmente al deporte como centro, pero no solo, integra a la educación y a la cultura. En estos términos está definido, como decía, en los lineamientos filosóficos de la Carta Olímpica. O sea, esta tríada, deporte, educación y cultura, están aunadas y son sustanciales a esta idea de la filosofía de vida. No podemos ser ingratos y olvidarnos de una figura tan importante como fue esta persona que estamos viendo acá, que es justamente un precursor, el rector de la Universidad de Rugby, que es Thomas Arnold, que fue el que empezó a estructurar en gran medida y fue un gran cultor, o sea, anterior a Coubertin,
donde desarrolló la metodología en estas public school inglesas, el desarrollo y la incorporación del deporte como una metodología, como un estilo de vida y como una estrategia educativa con grandes resultados. Después Coubertin va a ver este modelo que va a recorrer el mundo y va a ver, entre otros modelos, este modelo impulsado por este rector de la Universidad de Rugby, y lo va a adoptar y lo va a perfeccionar y va a terminar convirtiendo a la actividad deportiva en un producto de escala planetaria. Pierre de Coubertin, si ustedes leen sus escritos, se refiere muy generosamente a la actividad realizada, a la actividad precursora realizada por este pedagogo que fue Thomas Arnold. Y no podemos dejar de mencionar a otra figura enorme, a este argentino, Juan José Benjamín de Zubiaur, justamente hoy que llevamos este nombre en el Centro de Acciones Olímpicas que funciona en Entre Ríos. Y realmente este hombre argentino, siendo rector del legendario Colegio de Concepción del Uruguay, fue convocado para formar, junto con Pierre de Coubertin y otros colegas, lo que fue la primera comisión, la primera estructura fundadora del Comité Olímpico Internacional. Así que hoy lo tenemos que recordar, y muy generosamente por su compromiso y por su trayectoria. Un verdadero pedagogo que también encontró en el deporte y en la educación física un estilo de vida y un agente formativo por excelencia. Cuando hablamos de educación deportiva, es muy complejo hablarlo en 20 minutos. Yo voy a tratar de circunscribirme y me parece que una imagen contribuye a dar idea de lo que queremos plantear. A mí me resulta muy práctico la idea de universo o la idea de representar un sistema planetario, y en este universo habitan distintos planetas. Están instalados distintos planetas. Vamos a ver si de esa manera lo vemos claramente. Todo empieza con la persona, o sea, la carga genética que heredamos de nuestros progenitores. En un momento dado, el componente genético había sido maximizado. Se pensaba que la carga genética era prácticamente determinante. Yo no soy ni socialmente ni demás un determinista. Sí creo que las variables establecen condiciones, condicionan, pero no determinan. Entonces, justamente aparece una disciplina científica que ya no es solo la genética, sino la epigenética, es decir, la influencia que tiene el medio sobre esa carga genética heredada, de modo tal que la puede favorecer o la puede restringir. Por lo tanto, es fundamental, es de capital importancia tener un contexto genético favorecedor del desarrollo deportivo. ¿Qué tenemos que trabajar para lograr esto que llamamos una educación deportiva integral? Porque verdaderamente es integral. Es una actividad que nuclea el conjunto de las capacidades humanas. Entonces, y las capacidades y las potencialidades. Un tema fundamental es trabajar las capacidades condicionales, todo lo que ustedes conocen como fuerza, resistencia. Eso es muy importante. Y hace un rato el profesor Lamas, el doctor Lamas, hablaba acerca de la continuidad, por ejemplo, en el maxibásquetbol. Ustedes saben bien que las cualidades físicas hay que tratar de mantenerlo a lo largo de toda la vida. A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo, entre otras cosas, masa muscular, vamos perdiendo hormonas como la testosterona, y eso nos va produciendo déficit en cuanto a nuestra capacidad de fuerza y a nuestra capacidad de, inclusive,
de poder realizar las actividades diarias, las actividades cotidianas. Por eso es tan importante mantenernos en forma durante toda la vida. El otro aspecto, el aspecto técnico-motor, el aspecto coordinativo, las capacidades coordinativas. Yo acá estoy tomando los conceptos de Meinel y Schnabel, que hablan de capacidades condicionales y capacidades coordinativas. Es decir, la coordinación es fundamental y sobre todo en esta etapa infantil, donde los chicos realmente son esponjas que captan y desarrollan enormemente este factor. Y ustedes saben muy bien que el desarrollo de la motricidad se produce en el cuerpo, pero fundamentalmente se graba en el cerebro, es el cerebro el que conduce este proceso. Por lo tanto, ¿qué queremos lograr? Un cerebro altamente tejido con redes neuronales, de tal manera que sean lo más vasta, lo más extensa posible, lo más integrada posible y que eso se mantenga. Y vuelvo a insistir, si ustedes siguen los desarrollos de la neurociencia, van a ver que fundamentalmente la actividad deportiva incluso sigue teniendo beneficios fundamentales en las edades avanzadas. Está visto una alta correlación entre la actividad deportiva, o algunos que llaman la actividad física y deportiva, sobre determinados sectores de la memoria, sobre todo, en la regeneración de estructuras sinápticas, de redes sinápticas y de desarrollo de neuronas en el hipocampo, fundamentalmente, que es la estructura muy vinculada a la memoria. Es decir, en edades avanzadas el ejercicio físico mejora la capacidad de atención y favorece o retrasa la aparición de problemas de tipo de enfermedades como el Alzheimer. Así que esto, como bien decía el doctor Lamas, se debe extender a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta en lo posible el último día que tengamos de tránsito por esta tierra. El otro aspecto fundamental que trabajamos es el cerebro inteligente, el cerebro deportivo inteligente, o sea, los aspectos cognitivos. Esta triada es clave. Los aspectos condicionales, los aspectos técnicos motores y los aspectos cognitivos, lo que tiene implicancia en el desarrollo estratégico y táctico dentro de la actividad deportiva. Y después tenemos estos dos componentes, cada vez con mayor presencia en los campos, en los centros de investigación, tales como es el aspecto social y el aspecto emocional. Fíjense que en algún momento se hablaba de que los seres humanos somos seres racionales y hoy se está hablando de que somos seres hemorracionales, o sea, existe una íntima vinculación entre los esquemas emocionales y los esquemas inteligentes, los esquemas racionales y los esquemas emocionales. Funcionan en una sinergia. Es fundamental trabajar los aspectos emotivos. Hoy los psicólogos del deporte dedican gran parte de su trabajo a trabajar sobre las emociones. Y ni hablar de lo que representa el aspecto social, a tal punto que se está desarrollando ya una nueva disciplina científica que integra lo biológico con lo social y se está hablando de la biosociología o de la sociología integrada con la neurobiología, es decir, la neurosociología. Así en alguna medida lo define Facundo Manes cuando habla y dice que si él tendría que definir qué es el cerebro, dice que es un órgano eminentemente social. Por lo tanto, fíjense que todas estas cuestiones se trabajan de manera integral y debemos abordarlas en su conjunto en cualquier proceso de iniciación, formación, desarrollo y perfeccionamiento de la educación deportiva a lo largo de toda la vida, como venimos repitiendo. Y en el centro, lo que guía la cuestión, el valor moral, la valoración moral de nuestras acciones. Algo también había anticipado el doctor Lamas de esto,
y a mí me parece fundamental este modelo. Nosotros proponemos como modelo, acá puse el modelo que propone el movimiento olímpico, que nos habla, como Ale dijo anteriormente, nos habla de 3 valores esenciales, que es amistad, respeto y excelencia. El Panatlon también nos fijamos que tiene, o recién recibimos información, o la podemos ampliar en todas las fuentes, que también tiene su constelación de valores que van de la mano de los valores olímpicos. Entonces, nosotros tomamos como guía esto y nos apoyamos en los valores también de la Carta del Panatlon, y en conjunto trabajamos con este núcleo central, que es lo que le da direccionalidad a nuestra conducta humana, que debe ser esencialmente moral, esencialmente ética. Cuando hablamos de educación deportiva, entonces tenemos toda esa constelación de actividades y de dimensiones que integran esa práctica, y en el centro, como núcleo, los aspectos morales que conducen la práctica deportiva. La práctica deportiva, a diferencia de lo que creen algunos colegas, es y debe ser necesariamente, y cuando digo necesariamente digo siempre, un acto moral. Debemos tener conducta moral dentro de la cancha, fuera de la cancha y a lo largo de nuestra vida. Por eso muy bien decía el valor de la excelencia, que no implica simplemente ganar. Es importante ganar, por supuesto, pero no solamente es eso, sino que es dar lo mejor de sí mismo en todas las instancias, tanto dentro como fuera de los campos de actividad deportiva. Es decir, en la vida y en el deporte, particularmente como un hecho social de la vida. Acá les voy a adelantar algo que estuve trabajando en los últimos tiempos, quizá es un adelanto, me gustaría compartirlo con ustedes. ¿Cómo hacemos una categorización para más o menos ir comprendiendo de qué se trata el deporte en el siglo XXI para poder establecer un criterio? Ha habido grandes avances y grandes reformulaciones. Entonces, fíjense, a mí me parece que hay una primera etapa a lo cual una serie de actividades la podemos llamar o la podemos incluir dentro de esta categoría que denomino protodeporte. ¿Qué es el protodeporte? Pro, hacia adelante, todo lo que significa proyecto, lanzar hacia adelante, problema, lo que te tiran adelante, todo el prefijo pro significa hacia adelante. Hay algunas actividades que se empiezan a desarrollar socialmente y no constituyen deportes en ese mismo momento. Por ejemplo, la tradicional actividad de los rollers o de lo que se conocía como la patineta. Ustedes veían una cantidad de chicos que iban a los supermercados y por las rampas se lanzaban, o en las plazas se lanzaban haciendo piruetas, y empezaron de esa manera. Ahora, ¿qué pasó con eso? Eso fue evolucionando. ¿Qué quiere decir que fue evolucionando? Se fueron creando algunos patrones reglamentarios, se fueron dando algunos patrones de institucionalización, es decir, organizativos, y fue tomando cada vez mayor popularidad hasta alcanzar mayores grados de reconocimiento. Entonces pasamos a una segunda etapa evolutiva que podemos llamar el cuasi deporte. La palabra cuasi significa casi, es casi un deporte, pero todavía no podemos decir que es un deporte estrictamente hablando. Y luego sí, ya se constituye lo que conocemos como el deporte federativo, es decir, el deporte tradicional, el deporte tal como lo conciben las federaciones deportivas, lo reglamentan y lo han institucionalizado. Y dentro de esto podemos distinguir 3 tipos de subcategorías. Los deportes convencionales, los que por su solo nombre ya lo identificamos como una práctica deportiva. Hablamos del handball, del básquetbol, de la esgrima, y así podíamos hacer todo un listado de deportes que ya tradicionalmente lo vinculamos a la actividad deportiva. Si alguno dice, yo hago esgrima o hago handball,
a ninguno se le ocurre que está haciendo una actividad artística o que está pintando un cuadro. Ya de por sí mismo el propio nombre, el propio actividad nos remite a una acción concreta y lo identificamos como un deporte convencional. Ahora también aparecieron una cantidad de deportes que son no convencionales, es decir, hay todo un movimiento en este momento que se conoce como de los deportes que podríamos llamar alternativos. A mí no me convence el nombre de deporte alternativo, porque ¿alternativo a qué? Porque en definitiva se terminan consolidando como deportes en su sentido. Hay una federación que los aglutina, o sea que esos deportes se aglutinan en una federación y adoptan un modelo federativo. Entonces, me parece que no es el mejor nombre, lo respeto, pero me parece que yo prefiero hablar de deportes no convencionales. Busquen en el diccionario lo que significa convencional y ahí van a encontrar un poco los límites de esta explicación. Y por último aparece esta idea de los neodeportes, de los nuevos deportes. Entonces podríamos decir que muchos de los deportes urbanos en este momento se han constituido como neodeportes, producto de esta evolución previa. Empezó una actividad poco estructurada, se estructuró un poco más y después pasó a ser un nuevo deporte. Por ejemplo, en este momento tenemos al skate formando parte de la última del nivel de integración, que son los deportes olímpicos. O sea, hoy el skate es un deporte olímpico. Aparece el breakdance, por ejemplo, que también va a estar presente como deporte olímpico. La escalada, o sea, se fueron dando diferentes estadios de integración hasta que llegaron a ese nivel máximo del deporte a escala planetaria, que es el participar en un juego olímpico. Y fíjense que como espejo del deporte federativo aparece el deporte masivo. Es decir, algunos teóricos dicen que, por ejemplo, en la escuela no enseñamos deporte. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el concepto de deporte federativo, diría que, por ejemplo, el handball se juega en una cancha que tiene 40 por 20, los arcos de 3 por 2, y las líneas miden, están con un grosor de 5 centímetros, ¿no? Si mal no recuerdo. Y entonces en la escuela no tenemos esos arcos, ni quizás tengamos un patio sin esas medidas. ¿Y cómo son las líneas? Y a veces pintadas con una tiza. Entonces algunos teóricos dicen, eso no es deporte. El deporte es lo que marca la federación. Y sin embargo nosotros creemos que sí, que se hace una práctica deportiva adaptada. Los alumnos, que este es otro error, a veces se habla de alumnos y hubo algunos que hicieron una interpretación y dicen que la palabra alumno no hay que utilizarla porque alumno significa sin luz, alumno, error. La palabra a en latín no significa privativo de. Alumno en su correcta traducción es aquel que se alimenta. Esa es la correcta traducción del latín. No es que no tiene luz, sino que se está alimentando. Entonces, el deporte masivo trata de ser un fiel reflejo, un espejo en el cual nos miramos con respecto al deporte federativo y tratamos de realizarlo de la mejor manera posible bajo las condiciones que tenemos. Por lo tanto, para nosotros, ese deporte que se hace en una sociedad de fomento, en la plaza, en una institución barrial o que se realiza en la escuela, tiene valor formativo y tiene componente deportivo. Y de hecho, la escuela debería ser el motor esencial donde deberíamos adquirir la formación y las habilidades básicas de una plataforma motora que después, con el tiempo, algunos van a elegir como estilo de vida y van a optar por seguir el camino del deporte federativo para llegar a su máxima expresión, o bien van a quedar en una práctica masiva para toda la vida con los beneficios que trae una vida activa y no sedentaria. Así que el deporte, lejos de ser, como algunos dicen, elitista y excluyente, fíjense que nos permite ubicarnos en todos los niveles, en distintos niveles, de acuerdo a nuestras potencialidades, a nuestras capacidades, pero también
de acuerdo a nuestra voluntad, a las oportunidades que tenemos y, por supuesto, a la decisión de llevar una vida deportiva si la queremos ubicar en el lado de la alta competición, que no es para todos. Hay gente que no quiere entrar en el camino de la alta competición porque ser un deportista de élite no es fácil. Como no es fácil ser un científico de élite, como no es fácil ser un artista de élite o cualquier profesión que queramos tomar. Implica sacrificio, dedicación, esfuerzo, voluntad y bueno, a veces hay gente que no quiere seguir con esto. Acá podemos agrupar entonces, hacer una manera que yo digo un campo no tan estructurado, con barreras permeables, y acá hablamos de que todo este campo implica el deporte en sentido amplio. Y después, este otro campo sí es deportivo en sentido estricto. Acá sí realmente hacemos deporte en sentido estricto, tal como lo marca lo reglamentario. En el otro nos permite un cierto grado de flexibilidad, como lo veníamos diciendo. Dos procesos fundamentales que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo deportivo. La idea de liderazgo, debe existir un liderazgo. Vuelvo a lo que hace un rato hablaba muy bien el doctor Lamas cuando habló de la ejemplaridad, de la función de la ejemplaridad en el proceso. Y por otro lado tenemos los procesos de gestión, es decir, la selección adecuada y eficiente de recursos para poder llevar adelante tres procesos esenciales que no tenemos que perder de vista. Hoy la educación física, en mi opinión, se ha transformado en una materia en la cual tenemos casi el 50% de las materias o más cargada de teoría y de todo un discurso muy barroco, y creo que es momento de volver a la fuente y llamar a las cosas por su nombre. Si queremos hacer un proceso de educación deportiva y de educación física en general, en mi opinión, nos tenemos que centrar en tres aspectos claves. Uno es la enseñanza, o sea, y como su correlato, la enseñanza y el aprendizaje. Alguien enseña, alguien aprende, y en esa relación se van desarrollando las capacidades y las habilidades. Luego, una palabra que fue denostada últimamente desde hace ya 30 años en el sistema educativo, que es la palabra entrenamiento. Bueno, miren, vamos a dejar de hablar con eufemismo. Si no entrenamos, los aprendizajes no se consolidan. Pero esto no es un problema del mundo deportivo. Pregúntenle a un gran compositor musical el tiempo que dedica a tocar la guitarra, a tocar el piano, a tocar el violín. ¿O creen que eso se desarrolla por arte de magia? O el tiempo que le lleva a un científico estar horas y horas sentado estudiando, mejorando, entrenando su capacidad de lectura, de aprendizaje y de experimentación. El entrenamiento es fundamental porque lo que va a lograr es la creación de hábitos y de hábitos que se puedan mantener en el tiempo. Por eso el concepto de hábito va a ser clave desarrollarlo desde las etapas infantiles. Por eso nosotros, como yo le decía antes, para nosotros la iniciación deportiva empieza en el jardín de infante, en el nivel inicial. A ver, cualquier actividad, y en esto voy a tratar de fundamentarlo rápidamente, cualquier actividad deportiva de nivel de élite tiene básicamente patrones motores básicos, como ser lanzar, correr, saltar, empujar, traccionar. Bien, con sus distintas especialidades, ¿no? Con sus distintas características. Ahora bien, cuando yo estoy enseñando un salto en el jardín de infantes, estoy comenzando un proceso de iniciación deportiva. Si luego ese salto con el tiempo se va a mantener o en un nivel de habilidad general básica o se va a convertir en una habilidad especializada. Pero ¿dónde lo empiezo el proceso? Lo empiezo ahí, de la misma manera que el proceso de lectoescritura y el proceso de cálculo empieza en la etapa inicial. Bueno, el proceso de iniciación deportiva debería comenzar en la etapa inicial, si es que hablamos de la educación formal. Pero inclusive si vamos más adelante, comienza en el mismo hogar.
si los padres tienen una vida activa, ya un chiquito de 2 años lo empezamos a hacer mover, empezamos a hacer que juegue, empezamos a hacer que tenga patrones motores activos. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Y ahí comienza el proceso. Finalmente vamos a tener una instancia de competición. Como antes decía, no todo el mundo quiere competir. Y eso hay que respetarlo. Hay algunos que le alcanza con aprender y entrenar. Otros que solamente van a entrenar y tratan de mantener su condición. Hay otros que quieren solamente competir y no entrenar. Bueno, a esto no les va muy bien que digamos. Lo ideal sería un proceso completo que trabajemos armónicamente estos 3 procesos. Y de esto se trata. De esto se trata. No hace falta tanta teoría y a mí no me pueden decir que yo no estoy a favor de la teoría, porque bueno, ahí en la presentación dijeron, además de profesor de educación física, tengo 2 licenciaturas, una maestría y un doctorado. A mí la teoría me encanta, pero ¿para qué? La teoría para mejorar las prácticas, no para generar un discurso barroco que sea entendido por 10 personas y que la sociedad argentina siga cada vez teniendo índices mayores de sedentarismo. Por lo tanto, me parece que nuestra actividad, nuestro compromiso social, debe ser cambiar esa ecuación y tratar de que con nuestra sapiencia, con nuestro conocimiento, ir a la práctica y lograr que la gente se mueva. Y lo que estamos viendo es que cada vez se mueve menos. Y lo que estamos viendo es que en la escuela no desarrollamos el proceso de vinculación con la actividad deportiva. Entonces es muy difícil que después los chicos se vuelcan al deporte si no tienen construido el hábito. Me parece que hay que empezar a ponerle un poco más de razonabilidad a la cosa. Volver a la fuente. Volver a pensar en serio cuál es nuestra función. Y dejar de tanto discurso artificial y barroco, dejar tanto Foucault, tanto Derrida, tanto Deleuze, y empezar a trabajar más sobre los patrones que realmente hacen esencial a nuestra profesión. Para ir cerrando, fíjense que hay un autor que se llama Klaus Heinemann, y esto es un aspecto central en la charla. Heinemann plantea una tesis que dice que el deporte no tiene valores. Esto está en la revista Punch, en la número 64, van a encontrar el artículo, si le interesa. El deporte no tiene valores en sí mismo. Según él, los deportes son todas adjudicaciones que le hacen las organizaciones que lo promueven y las personas que lo practican y los profesores y entrenadores que lo llevan adelante. Bueno, esto para mí es una cuestión muy seria que hay que analizar. Yo creo que el concepto está errado. ¿Por qué? Porque confunde los valores del deporte con los valores de las organizaciones que utilizan al deporte para llevar adelante sus finalidades. Esto es muy claro. Fíjense, el Comité Olímpico Internacional decidió esos 3 valores: amistad, respeto y excelencia. Ustedes escucharon recién que el Panathlon no tiene exactamente los mismos valores. Había otras palabras ahí. Y ni son las del Comité Olímpico, ni son estrictamente las del Panathlon las que definen la actividad en sí. Son lo que definen el espíritu con lo cual esas organizaciones quieren llevar adelante la práctica deportiva. Eso sí es cierto. En este caso son concurrentes y son finalidades positivas. Pero si ustedes recuerdan la película, por ejemplo, Karate Kid, se van a recordar que en la semifinal el profesor, entre comillas, el profesor del grupo del Team Cobra, ¿qué le dice a su competidor? Andá y rompele la pierna, porque veía peligrar su clasificación y ganar el torneo. Eso, a cambio, del otro lado estaba Miyagi, que le dijo a su competidor, sacá tu mejor karate de adentro. El deporte era el mismo, era una competición donde estaba un escenario, los dos con técnicas parecidas, un árbitro. Ahora miren el valor que propiciaba uno y miren el disvalor que propiciaba otro. Eso sí, quizá se pueda adecuar a lo que dice Heinemann, pero
está equivocado, en mi opinión, en que esos no son los valores del deporte, son los valores que uno le pone a esa práctica, que es muy distinto. Entonces, hace tiempo que vengo trabajando en esta idea de tratar de analizar, también desde el punto de vista sociológico, cómo son las actividades deportivas e encontrar si existen propiedades, si existen características propias de la actividad deportiva. Y yo encontré lo siguiente. No existe deporte si no hay idea de competitividad. ¿Qué significa la competitividad? Significa competencia más competición. ¿Qué significan las competencias? Las habilidades que cada uno y capacidades que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué significa competición? Cuando ponemos nuestras habilidades y las confrontamos con las habilidades de otro. Ahí estamos haciendo competición. Entonces, ¿qué es competitividad? Competitividad son las habilidades, pero además es conocer el juego, saber jugar el juego. Por lo tanto, en cualquier deporte que ustedes vean, este valor está instalado. No existe deporte donde no haya habilidades y capacidad de juego, donde haya competitividad, donde no haya competitividad. En todos los deportes existe intrínsecamente la idea de desafío. Nos desafiamos en principio todos los días nosotros mismos y luego nos podemos desafiar a la naturaleza, a otras personas, a un instrumento artificial como hace la gimnasia deportiva. Es decir, la noción de desafío está presente en cualquier actividad. La noción de superación. Si ustedes analizan de vuelta sociológicamente, hacen una encuesta, le preguntan a la gente, así sea el que sale a caminar, como el que está en un juego olímpico, siempre le va a decir que quiere mejorar. Es muy difícil que ustedes encuentren una persona y que ustedes le preguntan, ¿qué hiciste hoy en el gimnasio? Ah, hoy estoy contento, estoy re feliz. Sí, ¿por qué? Y porque rendí menos que ayer. Hoy estoy muy contento. ¿Por qué? Y porque me golearon en el partido. Normalmente no encontramos eso. Encontramos que cada uno quiere mejorar, quiere superarse, quiere levantar sus estándares. Entonces, evidentemente, el concepto de desafío, el concepto de superación está presente en cualquier actividad deportiva. Son valores intrínsecos que caracterizan al deporte. El otro valor es la integralidad. Esto ya lo explicamos. El sujeto, la persona, está compitiendo con la totalidad de sus facultades. Y lo analizamos con el modelo planetario, para eso lo vimos anteriormente. Y por último, la idea de juego limpio. Y esta, discúlpenme que sea tan directo y con pocos eufemismos, cuando algunos dicen que en el deporte se busca ganar a cualquier precio, lisa y llanamente, eso es una burrada. El deporte jamás permite ganar a cualquier precio. ¿Por qué? Porque justamente existe un reglamento que te dice claramente hasta dónde podés llegar y limita las acciones y penaliza las acciones negativas. Por lo tanto, de ninguna manera el deporte favorece el incumplimiento de la norma. El deporte trata de que la norma se cumpla. Los que no cumplimos la norma somos nosotros. Pero esto es lo mismo que acusar a un semáforo de que sea responsable de que nosotros lo crucemos en rojo. Son dos cosas totalmente distintas. El deporte te marca claramente las posibilidades y los límites de tu actuación. Y sos vos, como ser humano, racional y con voluntad y libertad, el que decide jugar dentro de esas normas y hacer juego limpio o romper la norma. Y si rompes la norma, tenés que tener sanción, porque Lamas lo dijo antes claramente, derechos, pero también obligaciones. Una de las obligaciones del deporte es jugar dentro de los límites que te plantea el deporte, y eso se debe construir como un hábito moral a lo largo de toda la educación deportiva de las personas. Por lo tanto, me parece que esto debe ir altamente vinculado no solamente los valores, sino con la finalidad que tenemos que perseguir, con esa idea aristotélica de buscar el fin último de las cosas. Bueno, para Aristóteles era la felicidad. Yo digo
construir continuamente la mejor versión de sí mismo. De esto se trata en la actividad deportiva. Todos los días tratar de ser mejor, a cada rato tratar de ser mejor que en el instante anterior. ¿En qué? En la dimensión personal, ser mejores como persona, en todo sentido, física, moral, intelectualmente. Ser mejor deportivamente, buscar mejores instituciones, más integradoras, instituciones que permitan mayor nivel de transparencia, que permitan mayor nivel de oportunidades y, por supuesto, tratar de construir una sociedad, una comunidad más integrada, más amigable y con mayores posibilidades de convivencia, cumpliendo ese valor fundamental que marca el Comité Olímpico, que es el respeto y la amistad. De la excelencia ya habíamos hablado antes. Espero que de esta manera hayamos podido integrar la relación que existe entre la educación deportiva y la educación olímpica, la educación deportiva como este proceso educativo y la educación olímpica como la formación de valores para sostener esa actividad. Yo celebro realmente que organizaciones como el Panatlón, como el Comité Olímpico Internacional, como APAOA, como la FIEP, la Federación Internacional de Educación Física, realmente le otorguen al deporte, a la actividad deportiva y a la educación deportiva un valor fundamental y que además entiendan que a través del deporte se puede educar, se debe educar y favorece el desarrollo integral. Y por eso estas organizaciones no son simplemente organizaciones, sino que son instituciones. ¿Por qué? Porque instituyen valores y esos valores deben ser universales. Si hay un valor fundamental es que el deporte tiene valores universales y que en todo el mundo se practica de la misma manera, con la misma intencionalidad, que son esos principios que marqué. Y el que no los cumple no es un problema del deporte, sino que es un problema de nosotros, los seres humanos, seres imperfectibles, que debemos todos los días hacer lo posible para intentar ser mejores. Feliz Día Olímpico para todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir estas ideas y no sé a quién devuelvo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Realmente todos los comentarios son favorables, obviamente, y destacan no solamente tu participación, sino también de todos los expositores. Simplemente a todos desearle el mejor día, que lo terminen de la mejor manera a este Día Olímpico, reasumir los compromisos y tratar de seguir bregando y trabajando por una sociedad cada día mejor. Invitarlos para la próxima jornada, será la quinta y última de este ciclo de 5 anillos, 5 semanas, 5 conversatorios, y donde estaremos hablando básicamente de los amigos de APAOA. Allí van a estar Dante Parra, Eduardo Fernández y los chicos que integran esta asociación de participantes de la Academia Olímpica Argentina, que le dicen a todos muchísimas gracias. Y les cuento algo, Carlos, siempre estuvimos por encima de las 150 participantes entre la sala auditorio del Zoom, como así también los que estaban conectados a través del Facebook, y eso habla de lo interesante que fueron las 3 charlas, y por supuesto también marca que venimos manteniendo el objetivo que habíamos trazado desde un principio, que es el hecho de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente y que las charlas sean justamente de interés de todos. A todos muchísimas gracias, muy buenas noches y será hasta el próximo miércoles. Nos vemos, gracias. ¡Feliz día!